Las historias de la revolución escritas desde los primeros momentos del levantamiento de Madero en 1910 la han explicado como una consecuencia de la violencia recurrente en que se apoyaba el régimen de Porfirio Díaz. Desde 1876, el dictador fue consolidando una autoridad que hacía de las elecciones un ritual sin valor alguno para la mayoría de los ciudadanos, y que también facilitaba la concentración del poder económico y el control social en manos de unos pocos. Pueblos enteros eran despojados de sus tierras, indígenas y prisioneros comunes eran enviados casi como esclavos a plantaciones en el sur. En las ciudades se hostilizaba a los periodistas y a los opositores de una y mil maneras. La dictadura de Díaz había contribuido a crear lo que algunos veían como masas embrutecidas que merodeaban por campos y ciudades, destruyendo todo lo que estuviera a su paso. La violencia de la dictadura explica por qué los campesinos de Morelos decidieron sacar del lugar seguro donde las guardaban las armas que sus mayores habían usado para pelear en los años de la Reforma y la intervención francesa. Las viejas carabinas serían usadas ahora en la defensa de un orden que la modernización dictatorial estaba destruyendo. Los campesinos que siguieron a Emiliano Zapata pensaban que la revolución contra Díaz les daba la oportunidad para reocupar y defender las tierras que les pertenecían legítimamente, pero les habían sido arrancadas por los hacendados mediante maniobras pseudolegales y coerción. No debe crearse un estereotipo a partir de un gesto rebelde que en Morelos encontró su ejemplo más emblemático. Las reivindicaciones agrarias eran de suma importancia en todas aquellas áreas que se levantaron con Madero. Las formas que adoptó la rebelión desde el principio fueron múltiples y no siempre eficaces. La falta de armas obligaba a los primeros rebeldes a atacar localidades pequeñas, a dispararle a las defensas del gobierno mientras alcanzaran las balas y luego a escapar al monte. Los federales tenían artillería que los rebeldes en algunos casos trataban de contrarrestar con cartuchos de dinamita robados en las minas. Pero lo que les faltaba en poder de fuego a los rebeldes lo compensaban con las tropas de Macías en velocidad y conocimiento del terreno. Existían casos como el de la familia Santos en San Luis Potosí, la cual tomaba la decisión inicial de tomar armas en contra de las autoridades. Padre, hijos, parientes, vecinos y trabajadores en el rancho. Este tipo de bandas revolucionarias adquiere mayor o menor importancia según el oportunismo, las conexiones y la capacidad estratégica de sus líderes. Los rifles y las pistolas que usaban podían ser mejores que las armas blancas, carabinas y escopetas de los primeros rebeldes. Echaban manos a rifles, a Mausers usados en la revolución. Las expansivas, las cuales destruyen los huesos, órganos y músculos. Las divisiones revolucionarias también acumulaban granadas y cañones. Ahora hablemos de Madero. Madero es una figura paradójica en la historia de la violencia revolucionaria. Se dice que su temperamento lo hacía rechazar el uso de la fuerza. Madero sostenía que la mejor manera de lograr una transición pacífica después de la inevitable salida de Díaz era mediante elecciones limpias y abiertas. Pero cuando el régimen frenó su candidatura, este decidió que no había más remedio que llamar al pueblo a tomar las armas. Esto sobre la premisa de que la rebelión continuaría la movilización democrática urbana que había caracterizado a su campaña electoral. Por lo tanto, el combate podría ser minimizado al servicio de la transición democrática. La insurrección empezaría sin mucha sincronía en distintos lugares del país, hasta que las fuerzas rebeldes del norte convergieron en Ciudad Juárez en abril de 1911, donde asestaron al ejército federal su primera derrota en gran escala, la cual llevó a la renuncia de Díaz. Aunque también era obvio que el gobierno no daría tregua a garantías legales a los rebeldes. En el caso de los Cerdán y otros rebeldes, se usaron prácticas como la ley fuga, en la cual los prisioneros eran ejecutados sin juicio previo y con el pretexto de que intentaban escapar. Salieron a relucir las diferentes versiones sobre el tipo de castigo que era legítimo usar contra el enemigo. Madero decía que era suficiente con la rendición de los federales y la negociación de un periodo de transición. Orozco y Villa querían ejecutar a los comandantes y desarmar a la tropa. Ambos jefes exigían particularmente el castigo de un comandante federal que había ejecutado soldados revolucionarios con bayonetas, práctica que los revolucionarios no usaban con los soldados federales. Martín Luis Guzmán acuñó la expresión de la fiesta de las balas, que caracteriza muy bien a los años revolucionarios, aunque definir a la revolución por su violencia descontrolada es engañoso. La virulencia y la mortalidad del combate cambiaron a medida que los distintos grupos entendían su propia causa como el castigo a la venganza de los actos del enemigo.
La idea de que el pueblo era un tigre impredecible y salvaje según la psicología de nuestra raza no toma en cuenta un aspecto de esta historia que para sus contemporáneos se hizo evidente después del triunfo de Madero. La fase más violenta de la revolución empezó con la pacificación que siguió a este triunfo. El general Juvencio Robles inició una campaña contra los zapatistas, la cual se apoyó en las imágenes que circulaban en la prensa desde 1910, según las cuales los indios mexicanos no eran más que una partida de salvajes y bandidos que mal podían considerarse humanos. Bajo esas concepciones racistas, la violencia del ejército federal en Morelos bien podría hoy llamarse genocida. Asimismo, había racismo en las filas revolucionarias contra los inmigrantes chinos y contra los indios del norte que luchaban con algunas de las facciones. En la Ciudad de México, la Decena Trágica fue el primer episodio de una historia que los citadinos asociarían con escasez, epidemias y hasta hambre durante varios años difíciles que solo empezaron a quedar atrás a fines de la década. En el resto del país, a estas plagas se agregó el desplazamiento forzado. Las familias de combatientes, generalmente niños y mujeres, tenían que huir del hambre y los ataques del enemigo, caminando de un lugar a otro para encontrar seguridad y alimentos, como refugiados sin destino en su propio país. Incluso en la Ciudad de México, la vitrina del progreso porfiriano, la gente estaba obligada a comer lo que encontraba en la basura. Los saqueos eran cotidianos y no necesariamente dirigidos a tiendas de comida. Como acciones colectivas frecuentemente lideradas por mujeres, podían expresar la indignación por el hambre y también apelar a sentimientos contra inmigrantes españoles o chinos que se dedicaban al comercio. Para muchos, el auxilio médico o las medicinas contra los fríos resultaban simplemente inaccesibles. A las enfermedades y la penuria, los habitantes de la capital y de otras poblaciones, tanto grandes y pequeñas, tuvieron que agregar las indignidades causadas por ejércitos que al entrar y salir dejaban a su paso la inflación monetaria causada por los cambios en los billetes que cada facción obligaba a los civiles a aceptar. Los robos, los abusos de poder y una sensación generalizada de miedo frente al crimen asociaban, en la perspectiva de los civiles, los uniformes con delitos comunes protegidos por la impunidad. Para quienes estaban metidos en la lucha revolucionaria, la Decena Trágica y el sufrimiento de los civiles ofrecían otra lección. Era necesario llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias. Ya no se trataba, como lo pensaba Madero, de usar las armas como primer paso para iniciar una negociación. Ahora la guerra era el medio para eliminar a los adversarios y hacer justicia, aunque ello significara la muerte de miles de soldados en combate. Desde Chihuahua, Villa prometía cuidar a los huérfanos y viudas de sus soldados y distribuía carne entre la población urbana. La contraparte de estas promesas personales era la profesionalización de unidades de combate que se convertirían en la base de un nuevo ejército de origen revolucionario. Detrás de esa sangrienta confrontación que fueron las cargas de caballería, se encuentra un tenor de la violencia revolucionaria que encontró en Villa su expresión emblemática pero no exclusiva. Me refiero a esa combinación entre la astucia táctica y la capacidad organizativa de un lado, y la arbitrariedad impredecible pero siempre latente del otro. Esta arbitrariedad se manifestaba en las interacciones con enemigos, subordinados y civiles en gestos que quedarían indeleblemente fijados en la memoria y la historia de la revolución a pesar de ser esporádicos. Pero Villa podía caer en peligrosos arranques de furia que asustaban incluso a sus lugartenientes. Otras veces se entregaba a gestos de magnanimidad y buen humor. Sin embargo, a medida que se hacía evidente que Carranza y Obregón lo habían derrotado, Villa se volvió más propenso a los gestos de brutalidad, a veces ejecutando él mismo a prisioneros o a sus propios hombres si pensaba que lo estaban traicionando. Tras derrotar a los carrancistas en Camargo, Chihuahua, Villa mató a la mujer de un oficial enemigo y ordenó la ejecución de 90 mujeres prisioneras. Muchas mujeres, como las víctimas de Camargo, participaron en la revolución como soldaderas al seguir a su hombre en la campaña, pero también al encargarse de tareas esenciales para el ejército. A falta de una estructura logística convencional, las mujeres solían preparar comida y atender a los heridos. Esto último era particularmente importante, porque la atención médica en campaña era casi nula. Las soldaderas no tenían un rango, pero hubo varias mujeres que sí lo alcanzaron, porque intervinieron en combate. Algunas comandaron tropas y fueron llamadas coronelas.
En ciertos casos vestían como hombres, pero en otros casos no ocultaron su sexo. Las órdenes de Villa contra las mujeres, como lo son las prisioneras de Camargo, es un ejemplo de la extendida violencia contra las mujeres durante la Revolución. Este fenómeno adopta su forma más brutal en la violación, una práctica más común de lo que lo reconoce la historia oficial del periodo. Villa les ordenó a sus soldados violar a las esposas de los miembros de las defensas sociales de Namiquipa, Chihuahua, en 1917. Este acto de venganza colectiva ocurrió cuando Villa había sido ya derrotado por los constitucionalistas y sus decisiones estaban coloreadas por la amargura más que por los ideales revolucionarios. Años antes, mientras ocupaba la Ciudad de México, Villa mismo se encargaba de castigar con azotes a sus soldados si cometían una violación. Las mujeres se escondían, sobre todo las jóvenes, pero si las secuestraban las tropas, se les obligaba a dar comida y servicios sexuales a los soldados, y si regresaban al pueblo con hijo, se convertían en un objeto de reprobación para la comunidad. Ningún grupo estaba exento. Sabemos, por testimonios de primera mano, que la violencia sexual por parte de rebeldes podía también victimizar a mujeres del propio bando. La violencia de la revolución no se detenía ante los civiles. Desde la primera fase, los líderes revolucionarios permitieron ataques contra inmigrantes chinos en Chihuahua y Torreón, donde más de 300 fueron asesinados en 1911, en episodios que incluyeron cientos de ejecuciones y mutilaciones. El hecho es que la revolución significó, en la experiencia de los contemporáneos, una amenaza que tocaba cada espacio y cada aspecto de la vida, desde el hogar hasta los campos y las calles. Por eso a veces es imposible distinguir la violencia política o militar de la mortandad y las miserias causadas por otros fenómenos como el crimen común, las epidemias y el hambre, todo lo cual lo sufrieron los habitantes de las ciudades del país, pero también afectó gravemente al campo, que en esa época era la gran mayoría de la población nacional. Los efectos de la violencia no son jamás completamente predecibles. En la experiencia histórica moderna tienden a largo plazo a contradecir el avance de la democracia y los derechos civiles.